El silencio dentro de una comisaría no es realmente silencioso. Zumba. Es un zumbido bajo y eléctrico de luces fluorescentes. El repiqueteo distante de un teclado y el peso pesado y sofocante de las cosas que no se pueden dejar de decir. Yo estaba sentada en una silla de plástico duro, de esas que te adormecen las piernas después de 10 minutos, mirando el suelo de linóleo rayado. Mis manos temblaban, no eran grandes sacudidas, sino una vibración sutil que hacía sonar el vaso de papel con café tibio que sostenía. No podía beberlo. Sentía que si tragaba algo, vomitaría la verdad que se estaba grabando en la sala de interrogatorios al final del pasillo. La puerta se abrió. Una oficial salió, su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero vi la grieta en ella. Vi cómo apretaba ligeramente la mandíbula. La forma en que sus ojos no se encontraron inmediatamente con los míos. En mi trabajo, aprendes que el cuerpo grita lo que la boca se niega a decir. Y su cuerpo gritaba asco. No hacia mí, sino hacia lo que acababa de ver en el teléfono. «¿Señora D'Alejandra?», preguntó suavemente. Me levanté, mis rodillas crujieron. «¿Está bien?» «Puedo ver a Mel, está dando su declaración», dijo la oficial con voz amable, demasiado amable. La voz que se usa con las víctimas, esa es mucha evidencia. «Señora, hizo lo correcto al traerla esta noche». «Lo hice». La pregunta me golpeó como un golpe físico en el pecho. La oficial se alejó, dejándome sola en el pasillo de nuevo. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la fría pared de bloques de cemento. Las luces rojas y azules de una patrulla afuera pulsaban a través de las persianas. Rítmicas y nauseabundas. Destello. Oscuridad. Destello. Oscuridad. Mi esposo aún no lo sabía. Ese era el segundo peso que presionaba mi pecho, más pesado que el primero. Mi esposo, del padre de Mel, estaba en casa, probablemente dormido, pensando que su hija de 24 años estaba segura en su apartamento. Pensaba que ella era feliz. Pensaba que éramos solo una familia ensamblada normal, lidiando con los dolores de crecimiento habituales. No sabía que, durante el último año, un monstruo había estado viviendo a plena vista, disfrazado de padrastro. No sabía que mientras él dormía, su hija vivía en una pesadilla. Y lo peor de todo, no sabía que yo había visto las señales. Las había visto y había esperado. Miré mi reloj, las 2 a.m. ¿Cómo le dices a un padre que viste al lobo rodear a la oveja y no disparaste el arma inmediatamente? ¿Cómo explicas que la intuición no es prueba? Hasta que es demasiado tarde para entender por qué estoy sentada en esta estación de policía, temblando de rabia y culpa, tienen que entender a la familia. Es complicada como un tapiz que ha sido tejido y destejido una docena de veces. Soy Alejandra. Tengo 45 años. He estado con mi esposo durante 10 años. Él trajo a Mel a mi vida cuando ella tenía 14. Ella es Luz. Es de voz suave, artística. El tipo de chica que rescata pájaros heridos y se disculpa cuando tú chocas con ella. Tiene una madre biológica, por supuesto. Elena se casó con Jason hace 4 años y Jason. Solo decir su nombre en mi cabeza hace que rechine los dientes. Tenía 40 años. 5 años menos que yo. Encantador. Esa era la palabra que todos usaban. ¿No es Jason encantador? ¿No es Jason servicial? Era vendedor y llevaba esa personalidad como una segunda piel. Sabía cuándo reír, cuándo escuchar, cuándo servir un trago. Pero yo no soy vendedora. Mi carrera es en análisis del comportamiento, trabajo en recursos humanos corporativos. Específicamente en resolución de conflictos y negociación. Estoy entrenada para mirar a una persona y ver no lo que me está mostrando, sino lo que está tratando de ocultar. Busco las microexpresiones, la incongruencia entre una sonrisa y los ojos, la forma en que los pies de una persona apuntan cuando quieren irse de una conversación durante los primeros 3 años. Jason fue solo ruido de fondo, un tipo decente, quizás un poco demasiado ruidoso, quizás un poco demasiado ansioso por agradar, pero inofensivo. Parecía ignorar a Mel en su mayor parte, lo cual, en el mundo de los padrastros, a veces es mejor que la alternativa. Mel visitaba a su madre y a Jason los fines de semana, y cuando regresaba, estaba callada, agotada, es simplemente molesto, decía, quitándose el abrigo con desgana. Se irrita si dejo una taza fuera de lugar. Me hace sentir que estorbo o fricción. Típica, pensé. 2 adultos, una hija adulta, una casa pequeña.
No le di importancia, pero entonces llegó el comienzo del año pasado. Y el aire en la habitación cambió, comenzó en una barbacoa por el cumpleaños número 23 de Mel. Estábamos todos allí, mi esposo, yo, Elena y Jason. Era una tarde húmeda, de esas en las que el aire se pega a la piel. Yo estaba sentada en una silla de jardín, sosteniendo un vaso de té helado, observando la dinámica. Jason estaba en la parrilla, volteando hamburguesas. Se reía contándole un chiste a mi esposo, pero sus ojos no estaban en la parrilla, y no estaban en el hombre con el que hablaba. Sus ojos estaban rastreando a Mel. Ella estaba al otro lado del patio, montando una mesa plegable. Llevaba un vestido sencillo, amarillo, brillante, cada vez que se movía. La mirada de Jason la seguía. No era una mirada protectora. No era una mirada familiar, que era un enfoque depredador. Lo vi lamerse los labios, un dardo rápido e inconsciente, de la lengua. Luego caminó hacia ella. Aquí, deja que te ayude con eso, Mel dijo. Su voz era demasiado fuerte, retumbando para el beneficio de la audiencia. Mírenme. Siendo el padrastro servicial, extendió la mano para agarrar la pata de la mesa que ella sostenía, pero en lugar de agarrar el metal, su mano aterrizó en su muñeca, observé. Congelada, no la soltó inmediatamente. Duró quizás 2 segundos más de lo debido. Apretó, Mel se estremeció. Fue microscópico. Si no lo estuvieras buscando, lo habrías perdido. Sus hombros subieron hacia sus orejas, una postura defensiva primaria. Retiró la mano como si hubiera tocado una estufa caliente, pero forzó una sonrisa. Una sonrisa tensa y aterrorizada. Lo tengo, Jason. Gracias, murmuró, dándole la espalda al instante. Jason se quedó allí un momento, mirando la nuca de ella. Infló el pecho ligeramente, una demostración de dominio. Miró por encima del hombro, captó mi mirada y me guiñó un ojo. Niños, ¿verdad? Articuló hacia mí sin sonido. No le devolví el guiño. Un escalofrío frío, completamente en desacuerdo con el calor del verano, recorrió mi espalda. Mi esposo se acercó y me rodeó con el brazo. Gran fiesta, ¿eh? Jason realmente se lució con los bistecs. Sin dije, con voz distante. Seguro que sí. Miré a Mel. Estaba parada junto a la hilera, frotándose la muñeca donde él había tocado. Se veía pequeña. Parecía una presa. Esa fue la primera grieta en el cristal. El momento en que la máscara de encantador resbaló, solo por un segundo, y vi al lobo debajo. Me dije a mí misma que estaba sobreanalizando. Me dije que mi trabajo me volvía paranoica, que veía sombras donde solo había árboles. Es su padrastro. Razoné. Ha estado en la familia por 4 años. No seas loca, Alejandra. Pero la semilla de la sospecha había sido plantada. Y una vez que empiezas a buscar podredumbre, la encuentras en todas partes. Durante los siguientes meses, me convertí en un halcón. En cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada día festivo compartido, lo observaba, y la observaba a ella. El patrón era innegable. Cuando él entraba en una habitación, Mel se encogía físicamente. Cruzaba los brazos sobre su pecho, bloqueando su corazón, protegiendo sus órganos vitales. Evitaba el contacto visual, mirando al suelo, a la pared, a su teléfono. A cualquier lugar menos a el Jason. Por otro lado, se volvió más audaz. Se volvió exceso de confianza. Invadía su espacio personal, parándose solo una pulgada demasiado cerca cuando pasaba junto a ella en el pasillo. La interrumpía cuando hablaba, no para discutir, sino para dominar el espacio sonoro. En Navidad, todos estábamos abriendo regalos. Mel estaba sentada en el suelo. Jason estaba en el sofá, detrás de ella. Vi que movía la pierna. La estiró, de modo que su pie descansaba contra la parte baja de la espalda de ella. Mel se puso rígida. Se movió hacia adelante, alejándose de él. Movió el pie de nuevo, presionándolo contra ella. Era un juego enfermo y silencioso de persecución, que solo ellos dos sabían que estaba ocurriendo. Mi esposo estaba filmando el árbol. Elena estaba en la cocina buscando café. Nadie lo vio más que yo. Me levanté bruscamente, derramando mi bebida a propósito. «Oh, qué torpe soy», grité. Rompiendo la tensión, Jason retrajo su pierna al instante. Mel se levantó y corrió a la cocina para buscar toallas de papel, luciendo como si estuviera escapando de un edificio en llamas. La alcancé en el pasillo. Unos minutos después, Mel, dije, manteniendo la voz baja. «¿Está todo bien?» Ella no me miraba. Se estaba pellizcando las uñas, arrancándose la piel. «Sí,
¿Por qué? Con Jason presioné. Noté. Parece estar acorralándote un poco. Su cabeza se levantó de golpe. El pánico estalló en sus ojos, un terror al rojo vivo. Luego, con la misma rapidez, las persianas bajaron. Él está bien, dijo, con voz robótica. Es solo Jason. Es molesto. Eso es todo. Intentó pasar junto a mí. Pero le toqué el brazo suavemente. Mel, si algo te hace sentir incómoda, puedes decírmelo. Lo sabes, ¿verdad? Ella se apartó. No pasa nada, Alejandra. Por favor, solo, déjalo estar. Se alejó caminando y la dejé ir. Dios me ayude, la dejé ir. Me quedé en ese pasillo, escuchando los villancicos que sonaban en la sala de estar. Y tomé la decisión que me perseguiría por el resto de mi vida. Decidí no presionar. Decidí que, sin pruebas concretas, sin una confesión, solo causaría una grieta en la familia. No quería ser la madrastra celosa empezando dramas con el padrastro agradable. Elegí la paz sobre la verdad, y debido a esa elección, Mel soportó 6 meses más de infierno. El teléfono sonó a las 11:43 p.m. de un martes. No fue un timbre normal. En la oscuridad de la noche. Un teléfono fijo sonando se siente como una alarma de incendio. Chilla con urgencia. Mi esposo estaba en un viaje de negocios, a 3 zonas horarias de distancia, durmiendo en una habitación de hotel en Londres. Yo estaba sola en la casa, leyendo un libro del cual no había pasado ni una página en 20 minutos. Cuando vi casa de Elena en el identificador de llamadas. Mi estómago se desplomó hasta el suelo. Mel estaba visitándolos para cenar. Debería haber estado en casa hace horas. Levanté el auricular. Hola, Alejandra, era Mel. Pero no sonaba como Mel. Sonaba como un animal pequeño atrapado en una trampa, luchando por aire. Estaba hiperventilando, los sonidos eran entrecortados y húmedos. Mel, respira. ¿Qué pasa? Ya estaba fuera de la silla, buscando las llaves de mi auto con la mano libre. Él se volvió loco, sollozó ella. Las palabras estaban estranguladas, tiró un plato. Dijo que tengo que romper con Ryan. Dijo que soy asquerosa. ¿Quién? ¿Jason? Mi voz era fría como el hielo. Sí. ¿Y mamá? Mamá estuvo de acuerdo con él, gimió, un sonido de pura angustia, se sentó allí y asintió. Alejandra. Dijo que Jason solo quiere lo mejor para mí. Dijo que Ryan no es lo suficientemente bueno. Pero no se trata de Ryan. Nunca se trata de Ryan. Voy para allá, dije, sal de la casa. Quédate en la acera, no vuelvas a entrar. ¿Me escuchas? No puedo. Mi bolso está ahí dentro, déjalo. Estoy a 5 minutos, conduje como una maníaca. Las calles estaban vacías, resbaladizas por la neblina de la noche. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. Mi mente corría, repitiendo cada interacción que había ignorado, cada presentimiento que había suprimido en aras de la paz. ¡Qué broma! No hay paz cuando vives en un campo minado. Solo hay la espera de la explosión. Cuando llegué a la casa de Elena, la puerta principal estaba abierta. La luz se derramaba sobre el césped. Mel estaba parada junto al buzón, temblando en el aire fresco, abrazándose a sí misma con tanta fuerza que pensé que sus costillas podrían romperse. Puse el auto en parking y salté, pero antes de que pudiera alcanzarla, Jason apareció en la puerta. Se veía desquiciado. Su cabello estaba despeinado, su rostro enrojecido de un rojo profundo y moteado. No llevaba su máscara de vendedor encantador esta noche. Llevaba la cara de un hombre que había perdido el control de su posesión. Melen, vuelve adentro, gritó. Su voz se quebró de rabia. No hemos terminado de discutir esto. Me interpuse entre ellos. No soy una mujer alta, pero en ese momento me sentí de 3 metros de altura. Canalicé cada gramo de autoridad que había perfeccionado en 20 años de salas de juntas corporativas. Ella se va, Jason, dije. Mi voz era baja, firme y peligrosa. Me miró, parpadeando, como sorprendido de verme. Luego se burló. Esto es un asunto familiar, Alejandra. No te metas. Ella está cometiendo un error con este novio perdedor. Y como su figura paterna, es mi trabajo. Tú no eres su padre, lo corté, y si das un paso más fuera de ese porche, llamaré a la policía ahora mismo. Elena apareció detrás de él. Se veía pequeña, cansada y confundida. Alejandra, ¿por qué estás gritando? Mel solo está siendo dramática. Jason solo está tratando de protegerla. Miré a Elena.
y mi corazón se rompió por ella. Estaba ciega, voluntaria y trágicamente ciega. Ella veía a un esposo protector. Yo veía a un amante celoso perdiendo el control. Me la llevo, le dije a Elena. Hablaremos mañana, guíamela al asiento del pasajero. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Cerré las puertas. Salí de la entrada marcha atrás y no exhalé hasta que estuvimos a 3 calles de distancia. El auto estuvo en silencio. Durante mucho tiempo, salvo por la respiración entrecortada de Mel. Conduje sin rumbo, solo poniendo distancia entre nosotras y esa casa. Finalmente entré en el estacionamiento brillantemente iluminado de una farmacia abierta las 24 horas. Puse el auto en parking y me volví hacia ella. Mel, dije, mírame. Ella no quería. Estaba mirando su regazo. Necesito que me digas la verdad, dije. Esto no se trata de Ryan. ¿Verdad? Ella sacudió la cabeza. Las lágrimas goteaban de su barbilla. Su trata de Jason, afirmé. No era una pregunta. Necesito que me digas qué ha estado haciendo. Vi la forma en que te mira. Vi la forma en que te toca. Lo sé. Mel, pero necesito que tú lo digas. Ella soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Lo sabes, lo sospechaba. Y te fallé al no preguntar antes. Lo siento tanto. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Sus manos temblaban tanto que lo dejó caer 2 veces antes de desbloquearlo. Él me ha estado enviando mensajes, susurró, durante un año. Al principio, eran solo cumplidos raros. Luego empeoró. Me envía fotos del mismo. Mi estómago se revolvió. Fotos sexuales. Ella sintió, apretando los ojos con fuerza. Dice que le debo. Dice que él paga la casa, paga el auto de mi mamá. Así que le debo gratitud. Me dijo que si le digo a mamá, la dejará. Dijo que la dejará sin nada y que ella tendrá una crisis nerviosa. Y será mi culpa. Dijo que nadie me creería de todos modos porque él es Jason, el buen tipo, y yo soy solo la hijastra con problemas. ¿Te amenazó? Dijo. Se atragantó con las palabras. Dijo que, si alguna vez conseguía novio, lo arruinaría. Dijo que pertenezco a la familia. Pero se refería a él. Se refería a que le pertenezco a él. Me entregó el teléfono. No quería mirar. Quería tirar el dispositivo por la ventana y conducir hasta que se acabara la gasolina. Pero me obligué. Necesitaba ver al monstruo sin la máscara. Deslicé la pantalla. Era peor de lo que imaginaba. Los mensajes eran viles, manipuladores. Te veías bien con ese vestido hoy. Lástima que lo desperdiciaste con tus amigos. Te vi mirándome. No finjas que no te gusta. Y las fotos. Imágenes no solicitadas y grotescas de un hombre que pensaba que era intocable. Sentí una rabia fría y dura sentarse en mis entrañas. No era el fuego caliente de la ira, era la resolución helada de una ejecución. No vamos a mi casa, dije, devolviéndole el teléfono. Me levantó la vista, aterrorizada. ¿A dónde vamos? Por favor, no me lleves de vuelta allí, no, dije. Encendiendo el motor. Vamos, a la estación de policía, ahora mismo. No puedo, gritó, matará a mi mamá. Él dijo, no hará nada, dije firmemente, porque va a estar en una celda. Mel, mírame. Tienes la prueba. Tienes el arma. Vamos a usarla. Ella sollozó todo el camino hasta allí, pero no me dijo que diera la vuelta. Eso nos lleva de vuelta al presente. La sala de espera. El silencio. Zumbante, la oficial salió de nuevo. Me miró a mí. Luego a la puerta donde estaba Mel. Ella ha terminado, dijo la oficial. Tenemos suficiente. Estamos emitiendo una orden de arresto inmediatamente. Tenemos oficiales dirigiéndose a su lugar de trabajo. Él trabaja turnos. De noche a veces, ¿no es así? Sin, dije, está en el almacén esta noche. Lo recogeremos allí. Es mejor hacerlo lejos de la madre. Por ahora, asentí. ¿Puedo llevar a Mel a casa? Sí, pero necesita mantener su teléfono apagado. Tenemos la evidencia que necesitamos. Cuando Mel salió, parecía 10 años mayor de lo que parecía esta mañana. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cara, manchada, pero ya no estaba encorvada. Caminaba erguida. Salimos al aire fresco de la noche. El silencio del viaje en auto a casa fue diferente esta vez. No era temeroso. Era el silencio pesado de una tormenta que finalmente ha pasado, dejando escombros a su paso. Pero la tormenta no había terminado por completo. La parte más difícil estaba por venir. Mi esposo
Tenía que decirle al padre de Mel que, mientras él estaba lejos proveyendo para su familia, otro hombre había estado acechando a su hija. Y tenía que decirle que yo había visto qué sucedía durante meses y no había hecho nada más que esperar. Estacioné en nuestra entrada. La casa estaba oscura. ¿Puedes dormir en la habitación de invitados?, le dije a Mel. ¿Te haré té, Alejandra?, preguntó. Con voz pequeña: sí, gracias, por creerme. Incluso cuando mentí antes, me volví hacia ella, las lágrimas finalmente picando mis propios ojos. Debería haber luchado más duro por ti, Mel. Nunca me perdonaré por eso. Extendió la mano y apretó la mía. Su agarre era débil. Pero estaba allí. Entramos. Hice el té, la acomodé en la cama. Y luego me senté en la mesa de la cocina, mirando mi teléfono. Eran las 4 a.m. en Londres. Mi esposo estaría despertando pronto. Marqué su número. Sonó una vez, 2 veces. ¿Eli? Su voz estaba aturdida, espesa por el sueño. ¿Está todo bien? Es tarde allá. Respiré hondo. La verdad se sentó en mi lengua. Hay un sonido específico que hace un hombre cuando su mundo se fractura. No es un grito. No es un sollozo. Es una inhalación brusca de aire, seguida de un silencio tan profundo que parece que la línea se ha cortado. Yo estaba sentada en la mesa de mi cocina, aferrando el teléfono, escuchando el silencio que se extendía a través del océano Atlántico. Jason fue arrestado esta noche, dije, mi voz firme. Aunque mi mano temblaba. Mel está aquí. Está a salvo. Está durmiendo en la habitación de invitados. ¿Arrestado? La voz de David era un fantasma. ¿Por qué? ¿Acaso él? Él la golpeó. No, dije, la ha estado acosando sexualmente durante 1 año. La estaba extorsionando con fotos. Amenazó su seguridad si hablaba. Escuché el ruido del teléfono como si se le hubiera caído o hubiera tropezado. Luego vino el ruido, un sonido gutural, animal. De pura rabia. Era el sonido de un padre que se da cuenta de que falló en su único imperativo biológico, proteger a su hijo. Voy a casa, dijo con voz ahogada. Voy al aeropuerto. Ahora, David, espera, no me digas que espere, rugió. La distorsión en la línea lo hizo sonar irregular. Mi hija. Mi niña. Y ese bastardo estaba. Jesús. Alejandra. Jesús, yo me encargué, dije, tratando de ser el ancla. Fuimos a la policía. Tienen su teléfono. Tienen todo. Está bajo custodia. ¿Y dónde estaba Elena?, exigió. ¿Dónde estaba su madre mientras esto sucedía bajo su techo? Ella no sabía, dije en voz baja, o no quería saber. ¿Y tú? La pregunta quedó en el aire, pesada y acusadora. Yo me enteré esta noche, mentí. Bueno, fue una verdad a medias. Me enteré del alcance esta noche. Me enteré de los hechos esta noche. Pero las sospechas, los presentimientos, esos eran viejos fantasmas. Estaré allí en 10 horas, dijo, y la línea se cortó. Las siguientes 10 horas fueron un borrón de luz gris y café frío. No dormí. Me senté en la sala, viendo el sol sangrar a través de las cortinas, escuchando a Mel. Durmió hasta el mediodía, el sueño de los agotados, el sueño de alguien que finalmente ha soltado una carga pesada. Cuando despertó, estaba callada. Comimos tostadas en silencio. Se veía frágil, como una muñeca de porcelana que había sido pegada de nuevo, pero que podría romperse otra vez si el viento soplaba demasiado fuerte. ¿Viene papá?, preguntó, pellizcando la corteza del pan. Está en un avión, dije, estará aquí para la cena. Ella asintió, las lágrimas brotando de nuevo. Va a estar tan enojado conmigo. No, dije firmemente, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la suya. Va a estar enojado, pero no contigo. Nunca contigo. David llegó a las 6 p.m., no llamó a la puerta. Escuché la llave girar en la cerradura con una violencia que me hizo saltar. La puerta se abrió de golpe y allí estaba él, con el traje arrugado, los ojos inyectados en sangre. Llevando el olor rancio del aire reciclado del avión y el sudor del estrés, dejó caer su bolso en el pasillo. Mel estaba en el sofá. Se levantó, vacilante. Papá. David cruzó la habitación en 2 zancadas. No dijo una palabra. Simplemente la envolvió en sus brazos y enterró su rostro en su cabello. La abrazó tan fuerte que pensé que podría aplastarla, meciéndola. De un lado a otro, observé desde la puerta de la cocina, sintiéndome como una intrusa. Este era su dolor. Este era su vínculo. Yo era la madrastra, la observadora.
la que manejaba la logística de la tragedia, pero no compartía la misma herida profunda de sangre. Vi los hombros de David temblar. Estaba llorando. Sollozos silenciosos y convulsivos que sacudían todo su cuerpo. Lo siento, cejía susurrando en su cabello. Lo siento mucho, nena. Lo siento mucho. Está bien, papá, lloró Mel, aferrándose a él. Estoy bien ahora. Alejandra me salvó. La cabeza de David se levantó de golpe. Me miró por encima del hombro de Mel. Sus ojos estaban rojos, en carne viva y llenos de una emoción que no podía ubicar del todo. No era gratitud, era sospecha. Se apartó de Mel, limpiándose la cara con la mano. Ve arriba. Cariño, dijo suavemente, date una ducha. Trata de relajarte. Necesito hablar con Alejandra. Mel miró entre nosotros, sintiendo el cambio en la presión atmosférica. Papá, no, por favor. Mel, dijo él. Su voz era tensa. Mel asintió y desapareció escaleras arriba. En el momento en que se fue, la temperatura en la habitación bajó 20 grados. David entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua con las manos temblando y se lo bebió de un trago. Luego se volvió hacia mí. Ella dijo que la salvaste, dijo. La recogí, dije, manteniendo mi voz tranquila. La llevé a la policía. Me dijo por teléfono. Dijo que, sabías que algo andaba mal, dijo. Estaba estudiando mi cara, buscando las grietas. Dijo que le preguntaste al respecto hace meses, en Navidad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Le pregunté si se sentía incómoda. Vi lenguaje corporal. Vi tensión, viste tensión, repitió. Se acercó más. Eres analista de comportamiento. Alejandra, te pagan 6 cifras al año para leer a la gente. No solo ves tensión, ves mentiras, ves intenciones. David, no tenía pruebas, supliqué. Tenía una corazonada, un presentimiento. Si hubiera acusado a Jason en ese entonces sin evidencia, ¿qué habría pasado? Me habrías llamado loca. Elena nos habría cortado el contacto. Mel habría estado aún más aislada, ¿así que esperaste? Su voz se elevó. Viste cómo acechaba a mi hija y esperaste. No vi cómo la acechaba. Vi que era un imbécil. No sabía de las fotos. No sabía de las amenazas. Pero sabías algo. Gritó, golpeando su mano contra el mostrador. El sonido resonó como un disparo. Sabías que era peligroso. Tú misma me lo dijiste. Viste la forma en que la miraba. ¿Y no me dijiste nada? Soy su padre. Soy tu esposo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Grité de vuelta. Las lágrimas finalmente derramándose. Tenía miedo de equivocarme. Tenía miedo de destruir esta familia por una sospecha. Quería estar segura. Querías tener la razón, escupió. Las palabras eran venenosas. Querías armar tu caso. Trataste a mi hija como una disputa de recursos humanos. Esperaste el rastro de papel mientras él destruía su vida. Retrocedí, dolida. Eso no es justo. ¿Justo? Sonrió, un sonido áspero y roto. Mi hija ha estado viviendo aterrorizada durante un año. Un año, Alejandra. ¿Y tú? Tú te sentabas allí en las cenas familiares, pasándole la sal a ese monstruo, viendo cómo la miraba. Y mantuviste la boca cerrada. Le fallaste. Me miró, con una mirada de pura devastación. Me fallaste a mí. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Fue el sonido de una base que se agrieta. David, susurré, hice lo mejor que pude con lo que sabía. No fue suficiente, dijo. Su voz carecía de calidez. No fue ni de lejos suficiente. Pasó junto a mí, golpeando mi hombro, y subió a la habitación de Mel. Cerró la puerta. Me quedé sola en la cocina, rodeada de los restos de mis buenas intenciones. Había salvado a la chica. Había atrapado al monstruo. Pero en el proceso me había convertido en una villana en mi propia casa. Durante la siguiente semana apenas hablamos. La casa se convirtió en un laberinto de puertas cerradas y miradas evitadas. David tomó una licencia compasiva del trabajo. Llevaba a Mel a las citas de terapia. Se reunía con abogados. Se reunía con los detectives. Hacía todo sin mí. Fui empujada a la periferia. Yo era la conductora, la cocinera, la persona que contestaba el teléfono, pero ya no era la compañera. Una noche, encontré a David sentado en el porche trasero, mirando hacia el bosque oscuro, detrás de nuestra casa. Tenía un vaso de whisky en la mano. Deslicé la puerta de vidrio y salí. David no me miró. Tenemos que hablar, dije. No podemos seguir así. Sé que estás enojado. Sé que estás dolido, pero yo no soy el enemigo aquí.
Jason es el enemigo. Tomó un sorbo lento de su bebida. Jason es un monstruo, dijo en voz baja. Lo sé, quiero matarlo con mis propias manos, pero los monstruos hacen lo que hacen los monstruos. Finalmente se volvió para mirarme. Sus ojos estaban cansados. Tan increíblemente cansados. Pero tú, dijo suavemente, se supone que eres la protectora. Se supone que estás de nuestro lado. Y no puedo dejar de pensar en todas esas veces que estuvimos juntos, todas esas cenas, y tú veías cosas que yo no veía. Y no confiaste en mí lo suficiente como para decírmelo. Me hace preguntarme qué más ves. ¿Qué más no estás diciendo? Estaba tratando de proteger la paz y dije, con la voz temblorosa, no hay paz en una mentira. Alejandra dijo, solo hay silencio. Se levantó y entró, dejándome sola en la oscuridad. Miré hacia la luna, fría y distante. Me di cuenta entonces de que atrapar a Jason fue la parte fácil. La policía, los tribunales, las celdas de la cárcel, eso era solo procedimiento. La verdadera tragedia fue lo que sucedió después de que las sirenas se desvanecieron. La verdadera tragedia fue la erosión de la confianza. Había denunciado al padrastro. Había salvado la hijastra, pero había roto al esposo. Y no sabía si podía arreglarlo. Una semana después, la maquinaria legal comenzó a rechinar. Es un sonido lento y feo. Recibimos la noticia de que a Jason se le había denegado la fianza. La evidencia en su teléfono era innegable. Miles de imágenes, mensajes de texto, un rastro digital de depredación que se remontaba a 18 meses atrás. La policía encontró carpetas en su disco duro. No solo había estado apuntando a Mel, también había estado recolectando trofeos de otras partes de su vida. Era un coleccionista de secretos. Un acaparador de control, pero mientras el caso legal era fuerte, la lluvia radiactiva emocional era tóxica. El teléfono sonó de nuevo. Era sábado por la tarde. David estaba en el jardín, podando agresivamente unos rosales que no necesitaban poda. Los estaba cortando a machetazos, descargando su frustración en las espinas. Mel estaba en su habitación, pintando. No había salido de la casa en 7 días. Miré el identificador de llamadas. Elena, dudé. No había hablado con ella desde la noche que me llevé a Mel. La policía nos había aconsejado mantener el contacto al mínimo hasta que se formalizaran las declaraciones, pero ella era la madre de Mel. Caminé hacia la puerta corrediza de vidrio. David. Es Elena. David soltó las tijeras. Se quitó los guantes, su rostro endureciéndose en una máscara de piedra. Entró, tomó el teléfono de mi mano y lo puso en altavoz. Hola, Elena dijo, quiero hablar con mi hija. La voz de Elena se quebró a través del altavoz. Sonaba irregular. Histérica, Mel está descansando, dijo David. No está para esto en este momento. No puedes alejarla de mí, David. Es mi hija, gritó Elena. Necesito escucharlo de ella. Necesito que me diga por qué arruinó todo. El aire en la cocina se desvaneció. La cara de David se puso blanca. ¿Arruinó todo? Elena. Tu esposo es un depredador. Ha sido arrestado. Ha confesado poseer material ilegal. Él dice que Mel se lo inventó. Sollozó Elena. Me llamó desde el centro de detención. Dijo que Mel siempre ha estado celosa de él. Dijo que ella se le insinuó. Dijo que es una chica confundida que, susurró a David. Fue un susurro peligroso. Deja de hablar ahora mismo. Ella lo sedujo, David. Tiene 24 años. No es una niña. Quería destruir mi matrimonio porque es miserable, y ahora estoy sola, y los vecinos me miran. Y vi temblar la mano de David. Parecía listo para lanzar el teléfono a través de la pared. Estaba respirando con dificultad, a punto de explotar, a punto de gritar insultos que quemarían el puente para siempre. Di un paso adelante. Puse mi mano sobre la suya. Firme y conectada a tierra. Lo miré a los ojos y sacudí la cabeza. No pierdas el control. Eso es lo que quiere el caos. Quité el teléfono del altavoz y me lo puse en la oreja. Elena, dije. Mi voz estaba tranquila. Era mi voz de negociadora, baja, lenta y desprovista de juicio. Soy Alejandra, tú, escupió ella. Tú le metiste ideas en la cabeza. Siempre te has creído mejor que nosotros. Elena, escúchame, dije. Cortando su ruido, sé que tienes miedo, sé que toda tu vida se acaba de evaporar. Estás de duelo por el hombre con el que creías haberte casado.
Es más fácil estar enojada con Mel que aceptar que dormiste junto a un monstruo durante 4 años. Esa es una defensa psicológica normal. Silencio en el otro extremo. Ella no esperaba empatía. Ella esperaba una pelea, pero en continuo. Mi voz endureciéndose solo una fracción. Estás en una encrucijada, Elena. Ahora mismo, en este segundo, estás eligiendo tu futuro. Puedes defender a Jason. Y perderás a tu hija para siempre. Nunca la volverás a ver. Morirás sola. O puedes colgar este teléfono, ir a la estación de policía, mirar la evidencia tú misma y ser una madre. No es culpa de Mel. Y en el fondo, en la parte silenciosa de tu mente. Lo sabes. Tú también viste las señales. Escuché su respiración. Respiraciones entrecortadas y desiguales. No sé qué hacer, susurró. Ve a mirar la evidencia, dije. Luego llámanos. Colgué. La cocina estaba en silencio. David me miraba fijamente. Parecía que me estaba viendo por primera vez en una semana. La ira todavía estaba allí, pero algo más se había deslizado a su lado. ¿Respeto? O tal vez solo comprensión. ¿Cómo haces eso? Preguntó suavemente. ¿Cómo te mantienes tan fría cuando todo está ardiendo? No es frialdad, David, dije, apoyándome contra el mostrador, repentinamente exhausta. Es triaje. Si le grito, ella se retira más profundamente en la negación. Si le doy una salida, tal vez la tome, tal vez me recupere a su madre algún día. David se miró las manos. Quería matarla. Cuando dijo que me lo sedujo. Quería atravesar el teléfono y estrangularla. Lo sé, dije, eso es porque eres un buen padre. Reaccionas con tu corazón. ¿Y tú? Preguntó. Levantando la vista, ¿con qué reaccionas tú? Yo reacciono con el plan, dije, porque alguien tiene que dirigir el barco, mientras todos los demás están ahogando. No dijo nada durante mucho tiempo. Caminó hacia la ventana y miró los rosales mutilados. ¿Es eso lo que estabas haciendo conmigo? Preguntó, dándome la espalda, manejándome. Triaje. No, dije honestamente, contigo. Solo estoy dando tumbos. Solo soy una esposa que metió la pata. Se dio la vuelta. La distancia entre nosotros todavía estaba allí, un océano de dolor, pero la marea estaba cambiando. Mel escuchó, dijo, mi estómago se desplomó. ¿Qué? Estaba en las escaleras, dijo, señalando el pasillo, vi su reflejo en la puerta de vidrio cuando estaba gritando. Escuchó a su madre culparla. No esperé. Corrí más allá de él. Subí las escaleras y fui a la puerta de la habitación de invitados. Estaba cerrada con llave. Mel. Llamé. Mel, abre la puerta. Nada. Ningún sonido. Mel, por favor. No escuches lo que dijo. Está enferma. Está en shock. A un silencio de entonces. Un sonido que me heló la sangre. El sonido de una ventana deslizándose para abrirse. David. Grité. David subió las escaleras corriendo, tomándolas de 2 en 2. ¿Qué? ¿Qué es? La ventana. Lanzó su hombro contra la puerta. La cerradura se astilló en madera barata y la puerta se abrió de golpe. La habitación estaba vacía. Las cortinas ondeaban con el viento. La ventana, que daba al techo del garaje, estaba abierta de par en par. David corrió a la ventana y miró hacia afuera. No está en el techo, dijo. El pánico creciendo en su voz. Se ha ido. Bajó por el enrejado. Su auto está aquí, dije, escaneando la habitación. Sus llaves estaban en la cómoda. Su teléfono estaba en la cama. Se fue a pie. ¿A dónde iría? David estaba dando vueltas en círculos, pasándose las manos por el cabello. ¿A dónde demonios iría? Escuchó a su madre llamar la puta Alejandra. Ella es Dios, es frágil. Mi mente se puso en marcha. Análisis de comportamiento. ¿A dónde va una persona cuando se siente rechazada por su origen? ¿Cuando se siente sucia? Cuando quiere desaparecer, van al lugar donde se sentían seguros. Antes de que comenzara el trauma, el parque, dije, el viejo patio de recreo junto a la escuela primaria, donde solías llevarlo a volar cometas cuando tenía 14 años. Antes de Jason, antes de que todo cambiara. David me miró. ¿Estás segura? No, dije, agarrando mi abrigo, pero es la única pista que tenemos. Conduce. Condujimos en silencio. La tensión en el auto, lo suficientemente espesa como para ahogarse. Empezaba a llover, una llovizna gris y miserable que empapaba el parabrisas, cuando llegamos al parque. Estaba desierto. Los columpios crujían con el viento. El tobogán estaba mojado y solitario.
No está aquí, dijo David, golpeando el volante. Tenemos que llamar a la policía. Esperan, dije. Señalé una pequeña estructura de madera en el borde del bosque, una glorieta que había estado allí durante 30 años. Había una figura sentada en el banco, acurrucada dentro de una sudadera con capucha, con las rodillas pegadas al pecho. Salimos del auto y corrimos por la hierba mojada. Mel no levantó la vista cuando nos acercamos. Se mecía de un lado a otro, mirando un charco en el suelo de concreto. Mel, respiró David, entrando en la glorieta. Ella levantó la vista. Su rostro estaba devastado. No por las lágrimas. Ya había pasado el llanto. Parecía vacía. Ella me odia, susurró Mel. Su voz estaba muerta. Mi propia madre me odia. Piensa que yo lo deseaba. Piensa que soy el monstruo. David cayó de rodillas frente a ella. No. Nena. No. Ella está equivocada. Está enferma de la cabeza en este momento. No hiciste nada malo, tal vez, dijo Mel, sus ojos perdiendo el foco. Tal vez sonreí demasiado. Tal vez no debería haber usado pantalones cortos en el verano. Tal vez si me hubiera mudado antes. Bastan, dije. No me arrodillé. Me paré sobre ella. Mi voz era aguda, dominante. David me miró, sorprendido. Alejandra. Dije basta, repetí, mirando directamente a Mel. No haga su trabajo por él. Eso es lo que hacen los depredadores, Mel. Plantan la semilla de la culpa para que la víctima se destruya a sí misma. Jason está sentado en una celda ahora mismo, riéndose, esperando que te desmorones para que él no tenga que hacerlo. ¿Vas a dejar que gane? La abracé. Le alicé el cabello mojado. Miré por encima de su hombro a David. Todavía estaba de rodillas sobre el concreto mojado. Nos estaba mirando, y por primera vez en una semana. La ira había desaparecido de sus ojos. Él lo vio. Finalmente, vio que mientras él ofrecía amor, yo ofrecía fuerza. Y que Mel necesitaba a ambos para sobrevivir. Se puso de pie lentamente y se unió al abrazo, rodeándonos a las dos con sus grandes brazos. Nos quedamos allí en la glorieta barrida por la lluvia. Una masa apiñada de piezas rotas, tratando de encajar de nuevo. Vamos a casa, dijo David. El viaje de regreso desde el parque fue el más largo de nuestras vidas, aunque solo duró 15 minutos. La lluvia se había convertido en un tamborileo constante y rítmico sobre el techo del auto. En el asiento trasero, Mel estaba dormida, con la cabeza apoyada contra la ventana fría. Agotada por la caída de adrenalina, David conducía con una mano en el volante. La otra mano descansaba en la consola central, con la palma hacia arriba. Una invitación. La miré durante mucho tiempo. Las luces de la calle parpadeaban sobre su palma abierta. Luz, sombra, luz, sombra. Extendí la mano y coloqué la mía sobre la suya. Él la apretó, su agarre fuerte, desesperado y lleno de disculpas. No hablamos. No necesitábamos hacerlo. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que se estaban reparando. Los días que siguieron fueron un borrón de abogados, detectives y la lenta y rechinante maquinaria de la justicia. Jason no se salió con la suya. La huella digital que había dejado era una autopista que conducía directamente a una celda de prisión. Confrontado con la evidencia abrumadora y al darse cuenta de que su personaje encantador no funcionaría con un juez, aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio público. Fue sentenciado a 5 años. No parecía suficiente, pero era suficiente para asegurar que nunca volvería a tocar a Mel, ni a la hija de nadie más, pero la verdadera historia no se trataba de él. Él era solo el villano en el primer acto. La verdadera historia se trataba de lo que sucedió con las mujeres que dejó atrás. 2 semanas después del incidente en la glorieta, un auto se detuvo frente a nuestra casa. Yo estaba en la cocina, haciendo café. Vi el vehículo a través de la ventana. Era Elena, parecía un fantasma. Había perdido peso, su ropa colgaba de su cuerpo. Se quedó en el porche durante 1 minuto completo, simplemente mirando la puerta. Con miedo de llamar, no abrí. Fui a la sala, donde Mel estaba leyendo. Mel, dije suavemente, tu madre está afuera. Mel se congeló. Bajó el libro. Sus manos estaban firmes esta vez. ¿Quiere entrar?, preguntó Mel. Eso depende totalmente de ti, dije. Este es tu espacio seguro. Si no quieres verla, David la despedirá. Si quieres hablar con ella, estaremos aquí mismo. Mel se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró a la mujer que había elegido a un esposo sobre una hija.
Aunque solo fuera por una noche, hablaré con ella, dijo Mel, pero ¿puedes venir conmigo? Solo hasta la puerta, siempre dije. Abrimos la puerta juntas. Elena levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando vio a Mel, dejó escapar un sollozo ahogado y dio un paso adelante, con los brazos extendidos. Melen, oh Dios, Melen, lo siento tan. Mel levantó una mano. Fue un movimiento suave. Pero era un muro de acero. Mamá dijo. Mel y Elena se congeló. Melen, por favor. No lo sabía. Te juro que no lo sabía hasta que vi el informe policial. Me lavaron el cerebro. Él me mintió. Sé que te mintió, dijo Mel. Su voz era increíblemente tranquila, llena de una madurez que parecía haberla envejecido 10 años en 10 días. Sé que te manipuló, pero mamá, cuando te llamé esa noche, llorando, rogándote que me creyeras, tú lo elegiste a él. Tenía miedo, susurró Elena, fui débil. Lo sé, dijo Mel, y te perdono por tener miedo, pero ya no puedo confiar en que me protejas. Dejaste entrar al lobo porque te dijo que era un perro pastor, y cuando te mostré sus dientes, miraste hacia otro lado. Elena lloró, cubriéndose la cara con las manos. Por favor, no me cierres la puerta. Lo dejé. Solicité el divorcio. Estoy vendiendo la casa. Estoy haciendo todo bien, me alegro, dijo Mel, y tal vez, algún día, podamos ir a tomar un café. Tal vez en unos meses. Pero no hoy. Y no aquí. Necesito sanar, mamá. Y no puedo sanar si estoy preocupada por cuidar de tu culpa. Mel retrocedió y comenzó a cerrar la puerta. Melen, gritó Elena de adiós. Mamá, dijo Mel suavemente, y cerró la puerta, la cerró con llave. Luego se volvió hacia mí, soltó un largo suspiro y no lloró. Simplemente asintió, como confirmándose a sí misma que era real, que sus límites importaban. Estoy orgullosa de ti, le dije. Aprendí de la mejor, dijo, ofreciéndome una sonrisa cansada. Esa noche, después de que Mel se fuera a la cama, David y yo nos sentamos en el patio. El aire era fresco, señalando el final del verano. Tenías razón, dijo David, rompiendo el silencio. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre Jason. Sobre Elena. Sobre la forma en que debemos manejar esto. Hizo girar el hielo en su vaso. Estaba tan enojado contigo, Alejandra. Sentía que me habías traicionado al saber algo que yo no sabía. Me hizo sentir estúpido. Me hizo sentir como un mal padre. No eres un mal padre, David, dije, acercando mi silla a la suya. Solo estabas mirando el mundo a través de la lente de un buen hombre. Los buenos hombres no reconocen a los monstruos de inmediato porque no piensan como monstruos. Me miró. ¿Y tú? Yo miro el mundo a través de la lente de la supervivencia, dije, es mi trabajo. Es ¿quién soy? Busco las grietas porque tengo miedo de que todo se rompa. Extendió la mano y tomó la mía, llevándola a sus labios. Te castigué por ver el fuego antes de que yo oliera el humo, susurró contra mis nudillos. Lo siento mucho. Te prometo que nunca volveré a dudar de tu visión. Apoyé mi cabeza en su hombro. Estamos bien, David. Estamos rotos. Pero estamos bien. Somos kintsugi, dijo él. ¿Qué? Kintsugi, repitió, es una forma de arte japonés. Cuando un cuenco se rompe, no lo tiran. Lo vuelven a armar con laca dorada. Resaltan las grietas en lugar de ocultarlas. Creen que la pieza es más hermosa por haber estado rota, sonreí, cerrando los ojos. Me gusta eso. Somos el cuenco con las grietas de oro. 6 meses después la casa está tranquila de nuevo, pero es una tranquilidad buena. Mel se mudó a su propio apartamento la semana pasada. Es un lugar agradable, en el segundo piso, con una cerradura resistente en la puerta y vista al parque. Está saliendo con alguien de nuevo, un chico agradable, un contador que le tiene terror a David. Lo cual creo que es una dinámica saludable. Ve a su madre una vez al mes para almorzar. Es formal, un poco rígido, pero lo están intentando. Y en cuanto a mí, todavía analizo a la gente. No puedo apagarlo. Es el software con el que funciono. Todavía observo el lenguaje corporal en las fiestas. Todavía noto cuando una sonrisa no llega a los ojos. Pero también he aprendido algo. Aprendí que el análisis no es suficiente. Puedes leer a una persona como un libro, pero no puedes salvarla hasta que esté lista para ser leída. Y no puedes salvar a una familia solo con lógica. Necesitas el desorden del perdón.
Necesitas el coraje para ser el villano a corto plazo para poder ser el héroe a largo plazo. Tengo 45 años. Soy madrastra. Soy esposa. Y soy la vigilante en el muro de anoche. Mel vino a cenar. Nos reíamos, pasando el pan, hablando de nada importante. David contó un chiste terrible y Mel gimió y yo puse los ojos en blanco. Y en ese momento los miré. Realmente los miré. Los hombros de Mel estaban relajados. Sus ojos brillaban. Ya no se encogía. Estaba ocupando espacio. David la miraba con puro orgullo, las sombras bajo sus ojos finalmente desaparecidas, y entonces me miró a mí. Me guiñó un ojo. Un guiño real. Lleno de amor y una historia secreta compartida. Me di cuenta entonces de que la pesadilla había terminado. Habíamos sobrevivido al lobo. Levanté mi copa de vino y propuse un brindis. ¿Por qué brindamos?, preguntó Mel. Sonriendo, por las grietas dije, y por el oro que las llena. A veces sanar no se trata de olvidar quién te lastimó. Se trata de recordar quién eras antes de que te lastimaran y darte cuenta de que ahora eres más fuerte de lo que esa persona jamás podría haber imaginado.